Bienvenida, bienvenido a la hora robada, un espacio para desconectar y soñar. Si disfrutas de este momento, considera suscribirte para no perderte ningún viaje. Ahora, cierra los ojos. En la costa más solitaria, donde el viento cuenta historias antiguas, se alzaba el faro. Dentro, el ara vigilaba la noche. No era una noche como las demás. Bajo las olas, una luz pálida y desconocida comenzó a latir, un pulso suave que solo ella parecía notar. No era el reflejo de la luna, ni el brillo de un barco. Era algo nuevo, algo que venía de las profundidades insondables del océano. Al principio, el ara buscó una explicación lógica. Quizás un banco de criaturas bioluminiscentes, una ilusión óptica creada por la niebla marina. Intentó volver a sus tareas, a la rutina que marcaba sus noches, pero sus ojos volvían una y otra vez a esa mancha de luz trémula en la oscuridad del agua. La lógica se sentía pequeña, insuficiente ante el misterio que respiraba en el mar. Una calma extraña, mezclada con una curiosidad infantil, comenzó a instalarse en su corazón, aquietando cualquier atisbo de miedo. La noche siguiente, la luz regresó, pero esta vez era diferente, más nítida, más definida. Ya no era una mancha difusa, sino una red de finas líneas luminosas que parecían formar patrones geométricos. El resplandor pulsaba con un ritmo constante y sereno, como el latido de un corazón inmenso y dormido en el lecho marino. El ara contuvo la respiración, sintiendo que era testigo de algo que desafiaba todo lo conocido. Un secreto que el océano había decidido revelarle solo a ella. Un impulso inexplicable la atraía hacia la ventana, hacia ese espectáculo silencioso. No sentía temor, solo una profunda fascinación. Era como si la luz la estuviera llamando, invitándola a un mundo desconocido. Por un instante, tuvo la certeza de que no solo observaba, sino que también era observada. Una presencia consciente, antigua y pacífica, la sentía desde el abismo. Y en esa conexión silenciosa, el ara encontró una sensación de compañía que no había experimentado en años. Fue entonces cuando lo oyó. Llevado por la brisa salada, un sonido llegó hasta ella. No era el canto de las ballenas, ni el motor de un barco lejano. Era una melodía, una secuencia de notas etéreas, armónicas y extrañamente coherentes que parecían nacer de la propia luz. Era una música que no pertenecía a su mundo, una canción tejida con hilos de paz y de una nostalgia por lugares nunca vistos. El sonido envolvió el faro en una atmósfera de ensueño. Rápidamente buscó su grabadora, un viejo aparato que usaba para registrar los sonidos del mar. Pero al reproducir la cinta, solo escuchó el murmullo familiar de las olas y el silbido del viento. La melodía no estaba allí. Parecía existir en una frecuencia distinta, un canal abierto solo para su mente. Era un concierto privado, un regalo del océano profundo que ningún dispositivo podía capturar. El misterio se hacía cada vez más personal, más íntimo. Noche tras noche, el espectáculo se repetía, cada vez más claro.
La red de luces submarinas ya no era solo un patrón, se asemejaba a una ciudad. Pequeños puntos de luz se movían por sus calles sumergidas, trazando caminos ordenados en un ballet silencioso y majestuoso. Era una metrópolis de luz bajo el agua, y la melodía, ahora más nítida, parecía ser el himno de esa ciudad imposible. Una canción que contaba historias de un universo silencioso y azul. Una inmensa paz se apoderó de Elara. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una sensación de asombro y pertenencia. La luz y la música no eran una amenaza, sino una nana cantada por las estrellas y el mar. Cada noche se sentaba junto a la ventana y simplemente escuchaba, dejando que la melodía alienígena la llevara a un estado de sueño profundo y tranquilo. Y en su corazón crecía un deseo, el de acercarse, el de comprender el origen de aquella luz. El deseo de Elara se convirtió en una certeza serena. No podía seguir siendo una simple espectadora. Empujada por una curiosidad más fuerte que cualquier prudencia, se dirigió al pequeño muelle junto al faro. Allí descansaba su barca, un humilde bote de remos llamado Sombra. Con movimientos lentos y deliberados, preparó la pequeña embarcación, asegurándose de que todo estuviera en orden. No era un acto de valentía, sino de necesidad. Sentía que el mar la llamaba a un encuentro ineludible. Con los remos rompiendo suavemente la superficie del agua, se alejó de la seguridad de la costa. La noche era un manto de terciopelo oscuro, y el faro su único ancla con el mundo conocido. Frente a ella, la mancha de luz submarina la esperaba como un destino. El silencio era total, roto solo por el ritmo hipnótico de sus remos y la melodía lejana que vibraba no en sus oídos, sino en su alma. Cada brazada era un paso hacia el corazón del misterio. Este es el momento de transición. A partir de aquí, la historia se sumerge en las profundidades del misterio. Al acercarse, Elara sintió un cambio en el aire. La brisa marina se cargó de una energía extraña, una calidez que no correspondía a la noche. El agua a su alrededor comenzó a brillar, no solo por el reflejo de la ciudad submarina, sino con luz propia. Partículas luminosas, como polvo de estrellas líquidas, danzaban alrededor de su barca, ascendiendo desde el abismo. La melodía ya no era un susurro lejano, era una presencia envolvente y palpable. Vibraba en la madera de la barca, en sus huesos, en el aire que respiraba. Las notas se entrelazaban formando armonías complejas y pacíficas que parecían contar la historia de la creación. Al mirar hacia abajo, el agua era tan clara como el cristal, y la ciudad de luz se extendía bajo ella en todo su esplendor. Las estructuras cristalinas pulsaban con suavidad, y los caminos de luz se movían con un propósito inteligente. Ya no estaba observando desde la distancia, era parte del paisaje, una visitante silenciosa flotando en el cielo de otro mundo. Detuvo los remos y dejó que la corriente invisible la guiara. Se inclinó sobre la borda, su rostro apenas a unos centímetros del agua luminiscente. La melodía era ahora tan clara
que podía distinguir sus componentes, capas de sonido que se sentían como colores, como texturas, como emociones puras. Era una sinfonía de bienvenida. Movida por un impulso irrefrenable, sumergió la mano en el mar. El agua no se sentía fría, sino tibia y vibrante, como si estuviera viva. Al instante, las partículas de luz se arremolinaron alrededor de sus dedos, aferrándose a su piel como joyas líquidas. Y a través de ese contacto sintió algo más que solo luz y sonido. Sintió una conciencia, una inteligencia vasta, antigua y profundamente pacífica. La reconoció. No hubo palabras ni imágenes, solo una sensación abrumadora de ser vista, comprendida y aceptada en su totalidad. Era como volver a un hogar que no sabía que había perdido, una conexión pura y sin juicios que disolvió el último vestigio de su soledad. En el instante en que su piel tocó el agua, la ciudad de abajo reaccionó. Lo que antes era un pulso constante y metódico, ahora se transformó en una exhibición dinámica. Las luces de las estructuras submarinas comenzaron a brillar con más intensidad, cambiando de tonalidades frías de azul y blanco a cálidos dorados y magentas. Los caminos de luz que recorrían la ciudad convergieron en un único punto directamente debajo de su barca, creando una columna de luz ascendente que iluminaba el casco de madera. La melodía también cambió, volviéndose más personal, más íntima. Una nueva línea melódica se tejió en la sinfonía, una que parecía ser la respuesta a su propia presencia, el eco de los latidos de su corazón traducido a un lenguaje musical. La ciudad entera parecía estar despertando de un largo letargo, enfocando su atención colectiva en la pequeña visitante de la superficie. El ara sintió que su simple acto de curiosidad había iniciado un diálogo, un primer contacto que trascendía cualquier barrera de especie o dimensión. Ya no era una extraña, era una invitada de honor. De la columna de luz que ascendía desde las profundidades, algo comenzó a tomar forma. No emergió con violencia, sino que se materializó con la gracia de una burbuja que sube a la superficie. Era una esfera de luz líquida, de 1 metro de diámetro, que flotaba en el aire a pocos metros de la proa de la barca. No tenía una forma sólida, sino que su superficie ondulaba suavemente, mostrando en su interior galaxias en miniatura y nebulosas de colores imposibles. La esfera no irradiaba calor, solo una calma profunda y una luz que parecía nutrir. La melodía ahora emanaba directamente de este ser de energía. La esfera se comunicaba. No usaba palabras, sino que proyectaba sentimientos e ideas directamente en la mente de El Ara. Le transmitió una sensación de bienvenida, de curiosidad mutua y de una alegría serena por el encuentro. Era una entidad sin cuerpo físico en el sentido humano, una conciencia pura manifestada como luz y sonido. El ara la observó sin parpadear, sintiendo una conexión tan profunda que las palabras se volvían irrelevantes, innecesarias. La esfera pulsó suavemente y el mundo alrededor de El Ara se disolvió. Ya no estaba en su barca ni en el mar. Estaba flotando en un espacio hecho de conciencia.
La entidad le estaba mostrando todo. Vio la historia de su especie, seres de energía que viajaban por el cosmos no en naves, sino como corrientes de música. Vio cómo habían llegado a la Tierra hace milenios, encontrando refugio en la quietud y la presión de las fosas oceánicas, un lugar donde podían soñar en paz. Le mostraron su percepción del mundo. Veían la vida no como cuerpos separados, sino como una red interconectada de frecuencias y vibraciones. Veían el dolor de la tierra, la alegría de un árbol floreciendo, la soledad de Elara en su faro. No eran visiones claras como en una película, sino impresiones emocionales, conocimiento puro infundido directamente en su ser. Comprendió que no estaban aquí para conquistar ni para observar pasivamente, sino para equilibrar, para sanar con su canción las disonancias del mundo. Y en ese compartir, Elara sintió que su propia conciencia se expandía, tocando por un instante la inmensidad del universo. Tan suavemente como comenzó, la visión se desvaneció. Elara se encontró de nuevo en su barca, con el olor a sal en el aire y el suave balanceo de las olas bajo ella. La esfera de luz todavía flotaba frente a ella, pero su brillo era ahora más tenue, más íntimo. Pulsó una última vez, una vibración que se sintió como una despedida cariñosa, un hasta pronto. Luego, con la misma gracia con la que apareció, se disolvió en miles de partículas luminosas que cayeron como una lluvia silenciosa sobre el agua y se hundieron lentamente regresando a la ciudad de abajo. La gran columna de luz se retiró y la ciudad submarina volvió a su pulso tranquilo y rítmico. La melodía bajó su intensidad, convirtiéndose de nuevo en un susurro en el borde de la percepción. Elara se quedó sola en la inmensidad de la noche, pero por primera vez en su vida no se sentía sola en absoluto. El universo estaba lleno de música, y ella, por fin, había aprendido a escuchar. El viaje de regreso fue un sueño lúcido. Elara tomó los remos, pero sus movimientos eran automáticos, guiados por una memoria muscular que su mente consciente apenas registraba. Su verdadera atención estaba anclada en el silencio interior, un silencio que ahora no estaba vacío, sino lleno de una resonancia sutil. Era el eco de la sinfonía cósmica, una vibración que se había instalado en el centro de su ser. El mundo exterior, la noche, el mar, las estrellas parecían los mismos, pero su percepción de ellos se había transformado para siempre. Ya no veía el agua como una masa oscura y misteriosa, sino como un velo que cubría un universo de luz y conciencia. Sentía el pulso rítmico de las mareas no como un fenómeno físico, sino como la respiración lenta y profunda de un ser vivo. La barca sombra se deslizaba sobre la superficie, pero ella sentía que navegaba entre dos mundos, con un pie en la realidad tangible de la madera y el agua salada, y el otro en el océano infinito de la conciencia que le había sido revelado. El faro, a lo lejos, ya no era solo su hogar o su lugar de trabajo. Era una atalaya entre estas dos existencias, y ella, su guardiana. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, tiñendo el cielo de colores pálidos, Elara sintió el amanecer como nunca antes. No era solo la llegada de la luz, era un cambio en la música del mundo. La frecuencia de la noche, profunda y resonante, dio paso a una melodía más ligera y compleja,
tejida con el canto de los pájaros marinos, el murmullo del viento entre las rocas y el sonido de las olas al besar la orilla. Se detuvo en sus tareas con una taza de té caliente entre las manos y simplemente escuchó. Por primera vez podía percibir la vibración de la vida en todo lo que la rodeaba. Sentía la energía latente en las piedras milenarias del faro, la vitalidad ascendente en la humilde planta que crecía en una grieta del alféizar, la interconexión de todo. El mundo se había vuelto inmensamente más rico, más profundo. La soledad que a veces la había acompañado en esa torre aislada se había disuelto por completo. ¿Cómo podría sentirse sola cuando era parte de un coro tan vasto y magnífico? Era una nota más en la gran canción del universo, y esa certeza la llenó de una paz que ninguna palabra podría describir. Durante el día, la tentación de compartir su experiencia fue una corriente subterránea en sus pensamientos. Podría llamar a las autoridades, a los científicos, contarle al mundo sobre la ciudad de luz. Pero cada vez que la idea tomaba forma, una profunda certeza la detenía. Lo que había experimentado era demasiado delicado, demasiado sagrado para ser traducido al lenguaje del escepticismo y el análisis. Sería como intentar atrapar una melodía en una jaula. El acto mismo de capturarla destruiría su esencia. Aquella noche no era un descubrimiento, era un encuentro, un regalo ofrecido en confianza. Traicionar esa confianza convertiría el milagro en un mero fenómeno. Así que tomó una decisión. El secreto permanecería con ella, guardado en el mismo lugar silencioso de su corazón donde ahora residía la música. Sería un pacto silencioso entre ella y sus vecinos de las profundidades. Continuó con su rutina, puliendo los grandes lentes del faro, registrando el clima en su bitácora. Pero cada acción estaba imbuida de un nuevo significado. Ya no solo mantenía una luz para guiar a los barcos, sino que también protegía un silencio, custodiaba un puente entre dos formas de existencia. Al caer la noche, una pregunta flotaba en la mente de Elara. ¿Volverían? No se atrevía a esperarlo demasiado para no empañar el recuerdo con la ansiedad del deseo. Simplemente se sentó junto a la ventana, como tantas otras noches, y esperó. Al principio, solo vio la oscuridad familiar. Pero entonces, puntual como una estrella, un pulso de luz brotó desde el abismo. Suave al principio, luego más firme, tejiendo de nuevo la ciudad de hilos luminosos sobre el lecho marino. Y con la luz llegó la música. Sin embargo, esta noche era diferente. Ya no era una transmisión amplia y general, sino que se sentía dirigida, personal. Era una conversación sin palabras, una invitación. La melodía contenía notas de pregunta, de curiosidad. Sentía que la estaban saludando, reconociendo su presencia en la ventana. Era como el saludo silencioso entre dos viejos amigos que se encuentran en sus puestos de vigilancia nocturna. Elara cerró los ojos y respondió, no con palabras, sino con un sentimiento de gratitud y de paz, proyectando su propia y silenciosa armonía hacia el mar. Y sintió, en la forma en que la música cambiaba sutilmente, que su mensaje había sido recibido. La invitación era clara. Sin dudarlo, Elara bajó de nuevo a su barca y remó hacia el corazón de la luz. Esta vez no hubo vacilación, solo una sensación de familiaridad y propósito. La esfera de luz se materializó ante ella casi de inmediato, su brillo suave y acogedor.
La comunicación comenzó, pero no con visiones cósmicas, sino con algo mucho más íntimo. La entidad la guió en un viaje a través de las profundidades de su propio planeta. Le mostró los patrones fractales de las corrientes abisales, el flujo de energía térmica de las fumarolas volcánicas, la danza lenta y majestuosa de criaturas que nunca habían visto la luz del sol. No le enseñó biología, sino la poesía del ecosistema. Le hizo sentir el latido colectivo de un banco de peces moviéndose como un solo ser, la paciencia de un coral que crece a lo largo de los siglos. Eran lecciones de percepción. La esfera le estaba enseñando a escuchar con todo su ser, a sentir las conexiones invisibles que unen toda la vida en el océano. El Ara comprendió que la verdadera sabiduría no residía en el análisis, sino en la resonancia, en la capacidad de sentir la armonía del todo. En una de estas lecciones silenciosas, la esfera la llevó a un lugar diferente. La sensación de armonía fue reemplazada por una sutil pero persistente disonancia. La entidad le mostró una zona de la costa a varios kilómetros de distancia, cerca de la desembocadura de un río industrial. La música de ese lugar era débil, desafinada, herida. Vio, o más bien sintió, la confusión de los peces, la asfixia de los corales, la tristeza del agua misma, cargada de elementos que no le pertenecían. No fue una visión de juicio o de ira, sino de una profunda compasión. La entidad le mostró cómo ellos, los seres de luz, trabajaban constantemente para contrarrestar esta disonancia. Su canción colectiva, la que el Ara había escuchado desde el faro, era un bálsamo sónico, una vibración curativa que intentaba pacientemente realinear las frecuencias rotas, limpiar la memoria energética del agua. Comprendió que su presencia no era pasiva. Eran los sanadores silenciosos del planeta, los jardineros de las corrientes energéticas. Su trabajo era lento, metódico, y se realizaba con un amor y una paciencia infinitos. Y por primera vez, el Ara sintió un profundo dolor por la herida que su propio mundo infligía, sin saberlo, a estos guardianes pacíficos. Mientras el Ara sostenía ese sentimiento de compasión y tristeza en su corazón, la esfera de luz pulsó con una nueva intensidad, una vibración de aliento. La entidad la estaba invitando a participar. No le pidió que hiciera nada físico, sino algo mucho más profundo. La guió para que se concentrara, no en la tristeza, sino en su amor por el océano, en el recuerdo de la belleza y la paz que le había mostrado. Le pidió que sintiera esa emoción tan puramente como pudiera y que la cantara en silencio desde su interior. Al principio, el Ara se sintió torpe. ¿Cómo podía su pequeño sentir humano contribuir a una sinfonía cósmica? Pero cerró los ojos y lo intentó. Pensó en la luz sobre el agua, en la majestuosidad de la noche, en la sensación del agua viva en su mano. Y a medida que se sumergía en ese sentimiento, sintió que algo dentro de ella comenzaba a vibrar en la misma frecuencia que la esfera. Un pequeño punto de luz, cálido y dorado, floreció en su pecho y, a través de su conexión con la esfera, vio cómo su diminuta nota de armonía se unía a la gran canción, viajando a través del agua para tocar y calmar suavemente la zona disonante. Era una gota en el océano, pero era su gota. El amanecer la encontró remando de vuelta, exhausta pero llena de una claridad nunca antes experimentada.
Su propósito, que siempre había buscado en la soledad de su faro, se había revelado por fin. No era simplemente la cuidadora de una lámpara, sino una colaboradora en un trabajo mucho más grande. Era un puente, un ancla humana para una conciencia oceánica. Su faro era ahora un diapasón y ella su resonador. Cada noche su tarea sería la misma: unirse a la canción, añadir su pequeña pero única frecuencia de amor y compasión humanas al esfuerzo curativo de sus amigos de luz. No cambiaría el mundo de la noche a la mañana, pero participaría en el lento y paciente acto de sanarlo. Al llegar a la orilla, miró hacia el mar abierto, que ahora le parecía un viejo amigo. El sol se elevaba, el mundo despertaba a su ruidosa rutina, pero el ara llevaba consigo el secreto y la música de las profundidades. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Ya no era el ara, la farera solitaria, era el ara, la guardiana de la canción. Los días de el ara adoptaron un nuevo ritmo, una dualidad serena. Durante las horas de sol se dedicaba a sus tareas con una atención plena y renovada. Cada objeto, desde el metal pulido de la lámpara hasta la madera gastada de la escalera, parecía vibrar con una historia silenciosa que ahora podía percibir. Se sentaba en las rocas y sentía el lento latido de la tierra bajo ella, observando cómo la luz del sol tejía patrones efímeros sobre la superficie del agua. Pero su verdadero trabajo comenzaba con el crepúsculo. Al caer la noche, se convertía en un faro viviente. No solo cuidaba la luz que guiaba a los barcos, sino que se abría a la luz que emergía de las profundidades. Se sentaba en su barca o en la orilla, cerraba los ojos y se sumergía en la sinfonía oceánica. Su conciencia se entrelazaba con la de los seres de luz y juntos cantaban. Su contribución era pequeña, una sola nota humana de calma y amor, pero sentía cómo se fusionaba con el todo, fortaleciendo el tejido de la armonía. Estas noches de comunión la dejaban profundamente descansada, más nutrida que con cualquier sueño. Una noche, mientras estaba inmersa en la canción compartida, percibió una interrupción. No era un sonido fuerte, sino una ausencia de armonía, un temblor sutil en el borde de su percepción. Era una vibración ajena, mecánica y repetitiva. Una nota discordante y persistente en la profunda y orgánica sinfonía del océano. Al principio fue tan débil que pensó que era una distracción de su propia mente, pero se hizo más clara. Sintió cómo la gran canción de sus amigos vacilaba por un instante, como un músico que escucha un ruido molesto entre el público. Las luces de la ciudad submarina parpadearon, perdiendo por un segundo su ritmo constante. La sensación no era de pánico, sino de una profunda perplejidad. Era la vibración de algo que no pertenecía, algo que no entendía el lenguaje del mar. Era un pulso ciego, indiferente a la belleza y el equilibrio que lo rodeaba. El ara abrió los ojos, la calma de su meditación rota por una incipiente inquietud. El temblor era muy lejano, en las profundidades más remotas, pero estaba allí, un eco de un mundo que había olvidado las canciones. Noche tras noche, la vibración discordante se hizo más fuerte, más cercana. El ara ya no necesitaba meditar para sentirla,
Era una molestia constante, un zumbido de fondo en su conciencia expandida. A través de su conexión con los seres de luz, empezó a recibir impresiones más claras de su origen. Vio, no con los ojos, sino con la mente, la forma de un objeto. Era largo, metálico, sin gracia. Se movía lentamente por el abismo, arrastrando redes de sensores y emitiendo pulsos agudos y penetrantes. Un submarino de investigación. No era malicioso en su intención. Elara podía sentirlo. Estaba impulsado por la curiosidad, la misma que la había llevado a ella al mar. Pero era una curiosidad sorda y ciega. Sus pulsos de sonar eran como gritos en una biblioteca silenciosa, destrozando la delicada red de comunicación de las criaturas abisales. Su presencia metálica era una mancha de energía fría en el cálido y vibrante tapiz de la vida oceánica. Para los seres de luz, cuya existencia era pura frecuencia y armonía, la intrusión era una agonía sutil, una migraña cósmica que les dificultaba mantener la cohesión de su canción sanadora. La esfera de luz se le apareció de nuevo. Su encuentro ahora teñido de una urgencia silenciosa. Flotaba ante ella, y en su interior, las galaxias arremolinadas fueron reemplazadas por una representación de la perturbación. Elara sintió la perspectiva de los seres de luz. No sentían miedo ni hostilidad hacia el submarino. En su vasta conciencia lo veían como un niño perdido y ruidoso, ajeno al daño que causaba. Le transmitieron una profunda tristeza, no por ellos mismos, sino por la desconexión. Le mostraron cómo la vida en la Tierra se había olvidado de escuchar, cómo había cambiado la percepción de las vibraciones sutiles por el análisis de datos crudos. El submarino no buscaba conectar, buscaba extraer información, catalogar, poseer. La esfera le comunicó su dilema. Su canción de paz no era efectiva contra algo que no estaba escuchando en la misma frecuencia. Era como intentar calmar una tormenta con un susurro. La entidad no le pidió a Elara que hiciera nada, simplemente compartió su preocupación, su carga. Pero en ese acto de compartir había una pregunta implícita. Ella, que existía en ambos mundos, ¿podía ser una traductora? ¿Podía tender un puente sobre ese abismo de percepción? Elara regresó al faro con el peso del océano sobre sus hombros. El secreto que una vez fue una fuente de asombro y paz personal se había transformado en una responsabilidad abrumadora. Caminaba por las habitaciones de la torre sintiéndose atrapada entre dos realidades que no podían coexistir pacíficamente. Por un lado estaba el mundo humano, con sus radios, sus mapas, su lógica implacable. Por el otro, el mundo de la canción, con su sabiduría intuitiva y su frágil armonía. Ella era la única embajadora, la única que entendía ambos lenguajes y se sentía terriblemente inadecuada para el papel. ¿Qué podía hacer? ¿Enviar una advertencia anónima? ¿La tomarían por loca? ¿Sabotear la operación de alguna manera? Era imposible y contrario a su naturaleza pacífica. La soledad regresó, pero de una forma diferente. Ya no era la soledad de estar sola, sino la soledad de ser la única que sabía, la única que veía la belleza que estaba en peligro. Cada pulso de sonar que sentía en la distancia era un recordatorio de su impotencia, y la canción de sus amigos, ahora teñida de esfuerzo y tensión, era un lamento que solo ella podía oír. Impulsada por la necesidad de comprender al otro lado,
El Ara pasó horas junto a su radio de onda corta, sintonizando las frecuencias marítimas. Entre la estática y las conversaciones rutinarias de los barcos pesqueros, finalmente lo encontró. Un canal encriptado que de vez en cuando dejaba escapar fragmentos de diálogo. Escuchó voces claras y profesionales hablando de anomalías geofísicas, firmas energéticas inusuales y lecturas sónicas no clasificadas. Estaban hablando de la ciudad de luz, pero su lenguaje era frío, analítico. Reducían el milagro a datos, la sinfonía a fluctuaciones de frecuencia. Estaban ciegos a la verdad, pero no eran estúpidos. La anomalía era tan grande que había atraído su atención, y ahora estaban decididos a entenderla, a diseccionarla con su tecnología. El Ara sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que la indiferencia del submarino era casi más peligrosa que la hostilidad. No buscaban destruir, pero en su afán de conocer, podían desmantelar la magia pieza por pieza, sin siquiera darse cuenta de lo que estaban rompiendo. La brecha entre los dos mundos parecía más insalvable que nunca. A pesar de la creciente perturbación, los seres de luz no cambiaron su naturaleza. Su respuesta no fue de agresión, sino de una creatividad compasiva. El Ara lo observó noche tras noche. La ciudad de luz intensificó su brillo y la complejidad de su canción en la dirección del submarino. No era un ataque, era un esfuerzo monumental por ser escuchados. Las luces formaban patrones cada vez más intrincados, mandalas de energía pulsante diseñados para calmar, para desviar. La sinfonía se concentraba en un muro de sonido armónico, una barrera vibratoria que intentaba crear una zona de paz tan abrumadora que el submarino se sintiera inclinado a cambiar de rumbo sin saber por qué. Era un intento de comunicarse en el único lenguaje que tenían, el de la belleza y la frecuencia pura. Era como intentar detener un bulldozer cantándole la nana más hermosa del universo. El Ara se unía a ellos cada noche, añadiendo su propia pequeña nota de intención pacífica a la barrera sónica. Sentía el inmenso esfuerzo que requería, la energía colosal que estaban gastando no para luchar, sino para proteger y sanar al mismo tiempo. Y sentía, con una creciente desesperación, que no estaba funcionando. El punto de quiebre llegó en una noche sin luna. El submarino, en lugar de ser disuadido, interpretó el escudo de energía como el epicentro de la anomalía que buscaba. Se acercó más, y sus pulsos de sonar se volvieron más agudos, más enfocados, como un taladro sónico. Por primera vez, el Ara sintió un verdadero dolor emanando de la ciudad de luz. La canción se quebró, fragmentándose en ecos discordantes. Las luces parpadearon violentamente, algunas estructuras se atenuaron hasta casi desaparecer. El esfuerzo era demasiado grande, el asalto sónico demasiado brutal. La esfera de luz no se apareció esa noche. Toda la energía de la conciencia estaba enfocada en sobrevivir. El Ara, flotando en su barca, sintió la agonía como si fuera suya. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Comprendió una verdad terrible. La paz por sí sola no era suficiente. El amor y la armonía no podían proteger a los seres de luz de una curiosidad que no tenía límites ni respeto. Se dio cuenta de que su papel ya no podía ser pasivo. Cantar desde la orilla ya no bastaba. Si iba a ser el puente, tenía que actuar como tal. Tenía que intervenir en el mundo humano,
de alguna manera. El cómo era un misterio aterrador, pero la necesidad era absoluta. De vuelta en la soledad de su torre, la desesperación de Elara se transformó en una calma helada, la calma que precede a las decisiones irreversibles. La idea de la confrontación era ajena a su ser y a la naturaleza de los seres de luz. La fuerza bruta no era una opción. Tenía que ser más sutil. Tenía que usar el don que le había sido concedido, la traducción. Ella era el nexo, el único punto en el planeta donde la canción del abismo y el lenguaje del hombre se superponían. Su plan comenzó a formarse, no como una estrategia militar, sino como la composición de una pieza musical. No podía gritar más fuerte que el sonar, pero quizá podía cantar en una clave que, con suerte, alguien estuviera sintonizado para oír. Su objetivo no era detener al submarino, sino hacer que escuchara de verdad. Tenía que convertir su faro, su barca y a sí misma en un instrumento, un emisor de un mensaje que pudiera cruzar la brecha entre la tecnología y la conciencia. Era una apuesta casi imposible, un susurro contra un trueno, pero era la única que tenía. En un viejo baúl de madera guardado en el almacén del faro, Elara encontró lo que buscaba. Era una lámpara de señales Aldis, un pesado instrumento de latón y espejos que su abuelo, el farero anterior, le había enseñado a usar. Era una reliquia de un tiempo en que los marineros hablaban con destellos de luz a través de millas de agua oscura. La limpió con cuidado, sintiendo el peso de la historia en sus manos. No planeaba usar el código Morse convencional. Las palabras humanas, peligro, aléjense, se sentirían torpes e inadecuadas. Lo que necesitaba era un lenguaje más universal. Durante el día, se sentó en su barca, anclada cerca de la orilla, y practicó. Con los ojos cerrados, se sumergió en la canción de las profundidades, sintiendo sus ritmos, sus pulsos, sus pausas. Luego, con el obturador de la lámpara, intentó replicar ese ritmo. Clic-clac, un pulso largo de luz seguido de dos cortos. Clic-clac, una pausa. Estaba traduciendo la estructura matemática y emocional de la sinfonía a un código de luz. No enviaba un mensaje, se estaba convirtiendo en una extensión de la canción. Esa noche, bajo un cielo cubierto que ocultaba las estrellas, Elara remó hacia la zona de tensión. Se detuvo a una distancia segura, un punto intermedio entre la ciudad de luz agonizante y la trayectoria del submarino. El zumbido disonante era ahora una presencia física, una presión en el aire. Ancló su pequeña barca, levantó la pesada lámpara de señales y apuntó hacia la oscuridad donde sabía que se encontraba el intruso. Entonces comenzó su transmisión. Cerró los ojos, se conectó con el inmenso esfuerzo de sus amigos y dejó que la música fluyera a través de ella. Su pulgar trabajaba el obturador, no con la lógica del intelecto, sino con la intuición del corazón. Un largo y sostenido rayo de luz cortó la noche, manteniendo la nota fundamental de la sinfonía. Luego, una ráfaga de destellos rápidos, como el trino de un instrumento desconocido. Largos silencios llenos de intención. No enviaba una señal. Estaba realizando un concierto de luz silenciosa, una oración luminosa dirigida a una máquina en las profundidades. Era su gota de armonía, convertida en un fotón, esperando encontrar un ojo que pudiera ver.
Dentro del submarino Odisea, el ambiente era de frustración clínica. El operador de sonar, un joven llamado Kael, miraba sus pantallas. La fuente de energía que estudiaban se comportaba de forma errática, casi como si estuviera sufriendo. Al mismo tiempo, el oficial de guardia informó de una luz intermitente en la superficie. «Probablemente un pesquero con una baliza defectuosa», dijo el capitán. Pero Kael, con la mirada saltando entre la pantalla del sonar y el informe de la superficie, sintió una extraña corazonada. Superpuso los datos. En la pantalla, la caótica firma energética de la anomalía. Debajo, la transcripción del ritmo de la luz intermitente. Al principio no había nada, pero entonces, al ajustar la escala de tiempo, su respiración se detuvo. Los patrones coincidían. Un pico de energía largo y sostenido en el fondo marino correspondía a un destello largo de la lámpara en la superficie. Una serie de fluctuaciones rápidas en la firma sónica se reflejaba en una ráfaga de destellos cortos. No era una coincidencia, era una sincronización perfecta. La luz en la superficie y la energía en el abismo estaban cantando exactamente la misma canción. «Capitán, tiene que ver esto», dijo Kael, su voz rompiendo el murmullo profesional del puente de mando. El capitán se acercó, escéptico. Kael le mostró las dos lecturas superpuestas. La luz en la superficie no es aleatoria. Es un espejo perfecto de las fluctuaciones de energía de la anomalía. El ritmo es idéntico. El escepticismo del capitán se desvaneció, reemplazado por un asombro desconcertado. Revisaron los protocolos. No era un código conocido. No tenía sentido. ¿Cómo podía un simple bote en la superficie replicar en tiempo real las emisiones de una fuente de energía a 2000 metros de profundidad? La implicación era vertiginosa. Habían asumido que estaban estudiando un fenómeno geológico, pero los fenómenos geológicos no se comunican, no se sincronizan con una lámpara de señales. Por primera vez desde que comenzó la misión, se vieron obligados a abandonar sus suposiciones. La anomalía no era un qué, era un quién. Y ese quién les estaba pidiendo, a través de un intermediario desconocido, que escucharan de una manera diferente. La ciencia se detuvo, y el asombro tomó su lugar. El capitán miró la pantalla durante un largo minuto. El silencio en el puente de mando se hizo denso. Luego se enderezó y tomó la decisión que cambiaría todo. «Apaguen el sonar activo», ordenó. Su voz era tranquila, pero resonó con la fuerza de un cambio de paradigma. «Cambien a escucha pasiva total. Quiero silencio absoluto». La orden fue ejecutada de inmediato. El pulso agudo y penetrante que había estado perforando el océano cesó. En la barca de Elara, el cambio fue instantáneo y abrumador. La presión dolorosa que la había estado oprimiendo desapareció como si nunca hubiera existido. El aire se volvió ligero, respirable. Desde las profundidades sintió una oleada de alivio tan inmensa y pura que fue como si el océano entero exhalara un suspiro contenido. La canción rota comenzó a repararse. Las notas vacilantes encontraron su tono. Las armonías fragmentadas se reunieron. La ciudad de luz, liberada de la agresión sónica, dejó de parpadear y comenzó a emitir un resplandor firme y cálido. Elara bajó la lámpara, temblando de agotamiento y emoción. El susurro había sido escuchado. El trueno se había callado. Con el silencio del sonar, la respuesta de la ciudad submarina fue una revelación.
Liberada del dolor, la conciencia colectiva se expandió, no con ira, sino con una gratitud exuberante. La canción se transformó en una sinfonía de bienvenida, una celebración de la comunicación exitosa. Las luces se intensificaron, no de forma agresiva, sino como un florecimiento, desplegando patrones de una complejidad y belleza que el Ara nunca había imaginado. En el Odisea, los sensores pasivos se vieron inundados. Lo que antes eran datos caóticos, ahora era una corriente de información estructurada, armónica y abrumadoramente hermosa. Kael se quitó los auriculares con los ojos muy abiertos. «Es música», susurró, y lo era. Una sinfonía que contaba historias de estrellas y mareas, de tiempo profundo y de conciencia unificada. La tripulación observaba sus instrumentos, ya no como científicos estudiando un objeto, sino como un público presenciando una obra de arte cósmica. Habían venido buscando datos y habían encontrado un alma. El misterio que habían venido a resolver no se había resuelto, se había profundizado de una manera que ninguna de sus herramientas podría medir jamás. El Ara observó cómo, después de un largo rato de escucha silenciosa, una única luz en la distancia parpadeaba lentamente 3 veces, el antiguo saludo de los marineros. Luego sintió a través del agua cómo la masa metálica del submarino giraba suavemente y comenzaba a alejarse, no en una retirada, sino en un acto de respeto reverente. La crisis había terminado. Mientras remaba de regreso al faro, sintiéndose más ligera que nunca, la esfera de luz se materializó a su lado una última vez. No le mostró visiones, ni le enseñó lecciones, simplemente flotó junto a su barca, irradiando una ola de gratitud tan pura y abrumadora que a el Ara se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un agradecimiento, un reconocimiento y una despedida por ahora. Cuando la esfera se disolvió, el Ara supo que su papel como guardiana había cambiado. Ya no era solo la protectora de un secreto, sino la embajadora de una nueva era de escucha. El mundo no había cambiado, pero en un pequeño rincón del océano, un puente había sido construido, una canción había sido compartida, y la promesa de una comunicación más profunda había nacido en el silencio. Los días que siguieron al encuentro se tejieron con una nueva clase de silencio. El mar ya no guardaba un secreto, sino que compartía una presencia. La ciudad de luz seguía pulsando en las profundidades, pero ahora su canción era una constante nana de fondo en la vida de el Ara, una vibración de paz que impregnaba las piedras del faro y el aire salado. Su rutina diaria no cambió en apariencia. Pulía el latón, registraba el clima, observaba el horizonte. Pero ahora, cada acto era una meditación, una forma de honrar el equilibrio que había ayudado a restaurar. Ya no buscaba respuestas en el exterior. La conexión con sus amigos del abismo se había vuelto una parte intrínseca de su ser. Era un lazo que no necesitaba ser renovado cada noche en el mar, sino que existía permanentemente en la quietud de su corazón. El faro se había convertido en un monasterio de uno, y ella, su abadesa silenciosa, custodiando la armonía entre 2 mundos. A miles de distancia, a bordo del Odisea, en su viaje de regreso, otro silencio había nacido.
Kael, el operador de sonar, ya no podía ver sus pantallas de la misma manera. Donde antes veía datos fríos, ahora buscaba patrones, melodías, ecos de la sinfonía que había presenciado. Pasaba sus horas libres con los auriculares puestos, no escuchando música, sino el sonido en bruto del océano. Y para su asombro comenzaba a oír. Bajo el ruido de los motores y el crujido del casco, percibía armonías sutiles, las voces de las corrientes, el canto de las ballenas, no como sonidos aislados, sino como frases en una conversación interminable. Su curiosidad científica no había muerto, se había transformado. Ya no quería analizar el océano, quería aprender a escucharlo. La breve nota de luz de Elara, traducida a través de sus instrumentos, había actuado como un diapasón, afinando su percepción para siempre y plantando la semilla de una nueva ciencia, una basada en la reverencia y el diálogo. Elara descubrió que ya no necesitaba su barca para comulgar. Su conexión se había vuelto tan profunda que podía tender el puente desde la cima misma de su torre. Cada noche se sentaba en la sala de la lámpara, con el gran haz de luz barriendo el horizonte sobre su cabeza. Cerraba los ojos y su conciencia se deslizaba suavemente hacia abajo, a través de las capas de agua, hasta llegar a la ciudad resplandeciente. Allí se unía a la canción. Su contribución ya no era un esfuerzo desesperado, sino una ofrenda serena. A veces compartía la tranquila alegría de un amanecer perfecto, otras la simple calidez de una taza de té. A cambio, los seres de luz compartían con ella su perspectiva del tiempo profundo, la paciencia de las rocas y la interconexión de todas las cosas. El faro, que una vez fue un símbolo de aislamiento, se había convertido en el nexo más poderoso del planeta, un conducto de conciencia entre la tierra y el mar. Todo ello invisible para el resto del mundo. Una noche, en una de sus meditaciones más profundas, los seres de luz le ofrecieron un último regalo. No fue una visión del cosmos, sino un vistazo a las ondas que su pequeña acción había creado en el mundo. Vio a Kael, años en el futuro, presentando un nuevo tipo de hidrófono, diseñado no para detectar, sino para armonizar con el entorno marino. Vio al capitán de la Odisea testificando ante un comité, abogando por protocolos de investigación no invasivos. Vio a otros científicos de todo el mundo, tocados por los extraños pero innegables datos de la Odisea, comenzando a hacer preguntas diferentes, más humildes. No vio un cambio mundial repentino, sino el lento y seguro florecimiento de semillas plantadas en la oscuridad. Su acto de traducción, nacido de la desesperación y el amor, no había movido montañas, pero había enseñado a unos pocos a escuchar la música que la sostiene. Y en la vasta y lenta sinfonía del cambio, eso era más que suficiente. Elara sintió una paz que trascendía la comprensión, la paz de saber que su nota, por pequeña que fuera, resonaría para siempre. Y así, la vida de Elara continuó, en un ritmo tan constante como las mareas. Era la guardiana del faro, la centinela de la costa, pero también era la guardiana de la canción, la embajadora del silencio. Miraba el mar cada noche, no con la expectativa de un milagro, sino con el tranquilo reconocimiento de un viejo amigo. La luz submarina seguía allí, un corazón cósmico latiendo en el abismo, y ella, desde su torre, le devolvía el pulso. Ya no había nada que probar, nada que descubrir, solo un equilibrio que mantener,
una armonía que habitar. El universo era inmenso y lleno de misterios, pero el ara había encontrado su lugar en él, aquí, en el borde del mundo, donde la luz de los hombres se encuentra con la música del mar. Gracias por acompañarnos en La Hora Robada. Que encuentres tu propia canción silenciosa en la calma de la noche y que tus sueños estén llenos de una luz apacible. Duerme bien.